¿Alguna vez te ha dado miedo dejar tus escrituras en un juzgado porque puede hacer que las pierdan e incluso den mal uso de ellas? O tal vez en una denuncia sientes que no te están apoyando necesariamente en todos los servidores públicos. Si esto te ha pasado, debes de saber que existen actos u omisiones de los servidores públicos y que estas deben ser castigadas. Soy Giovanna Cruz, abogada y fundadora de la firma Growing Law en la Ciudad de México, y hoy hablaremos de responsabilidades de los servidores públicos. En el año 2021, aproximadamente 15.7% de las personas adultas fueron víctimas de un acto de corrupción. Además, más de 6,000 servidores y servidoras públicas fueron sancionadas ese mismo año. De esos servidores y servidores públicas, 44% eran estatales y 55% en materia federal. Además, las empresas privadas tuvieron un 5.1% de experiencia en materia de corrupción. Para comenzar este tema, les explicaré quiénes son los servidores públicos. Los servidores públicos son todos aquellos individuos que prestan sus servicios ya sea al orden federal, estatal o municipal, incluyendo algunas empresas paraestatales como Pemex. Además, existen dos tipos de funcionarios públicos o servidores públicos, más bien. Son los que son por elección o por nombramiento, y de estos existen los que son empleados y funcionarios. Esto se encuentra regido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su título cuarto y también por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas responsabilidades pueden ser en diversas materias, como por ejemplo penal, política, civil, administrativa y patrimonial. Dentro de las clasificaciones generales encontramos la siguiente: representativos y profesionales, según se desempeñen como representantes del Estado o técnicos. Electivos o de nombramiento, atendiendo al origen de su designación, esto es, mediante sufragio o por decisión de la autoridad competente. Federales, estatales y municipales, esto de conformidad a la estructura administrativa. Autoridades o agentes, según su potestad de mando, siendo los segundos meros auxiliares o ejecutivos. Inamovibles y amovibles. De acuerdo a su estabilidad en el empleo, en derecho mexicano, la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado contempla el privilegio de inamovilidad para aquellos trabajadores de base que hayan cumplido 6 meses en funciones de manera ininterrumpida. Colegiados y unipersonales. Cuando la función requiera del concurso de otros servidores públicos, por ejemplo, los integrantes de un cuerpo colegiado, como los comités de adquisiciones o bien los senadores y diputados en su actividad legislativa, y los que deben desempeñarse en forma individualizada. Honoríficos o remunerados. Según reciba o no sueldo, se hace necesario aclarar que no todos los que prestan un servicio personal al Estado, por el solo hecho, deben ser considerados trabajadores del Estado. Tal es el caso de quienes en México, sujetos a una relación jurídica de carácter privado, desempeñan eventualmente una tarea para el Estado, por ejemplo, los profesionales, la cual circunstancialmente debe ser satisfecha y o bien se carece para ella del personal especializado o momentáneamente las cargas de trabajo así lo meritan. Los miembros del órgano del gobierno de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, de la Ciudad de México. Algunos delitos cometidos por los servidores públicos son los que regularmente vamos a ver en las noticias de política, que son, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad, el tráfico de influencia, el peculado, o también incluso se puede llevar a cabo un abuso de autoridad, pero con el uso ilícito de atribuciones y facultades. Existen diversas faltas administrativas que esas llevan a sanciones, como por ejemplo la amonestación pública o privada, la destitución de su empleo, cargo o comisión, así como la suspensión de su cargo, empleo o comisión, y también una inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Para llevar a cabo este proceso debe ser en el órgano interno de control de cada área y existe un proceso específico. También
como les decía, hay diversas áreas, no nada, ahorita mencioné administrativa y materia penal, pero también, como les decía, hay política, hay de patrimonio, hay responsabilidades en materia civil. Si quieren que hable más de los servidores públicos y de los funcionarios públicos, así como del órgano interno de control, mayor conocido como OIC, pues me lo dejas en la descripción del video y les preparo respecto de ese tema, ya que es un tema súper amplio, como podrán notar, tiene muchísima información, pero es muy importante para que en un proceso, el que sea, si tú sientes que no está haciendo un servidor público su labor o un funcionario público, no nada más a nivel política, porque a nivel política sí se llevan a cabo estas quejas y denuncias, pero a veces la mayoría de la gente o de las personas que somos usuarios de la impartición de justicia no llevamos a cabo estos elementos en el órgano interno de control en cualquiera de sus materias. Espero que este tipo de temas sea de su interés, porque a mí me encantan, van a decir todos me encantan, pero realmente que responsabilidades administrativas de los servidores públicos, yo lo estudié antes de la reforma y realmente es un tema que me fascinó. Nunca lo he llevado a ejercer, sinceramente, en mi profesión, porque no he estado en ese tipo de áreas. He estado cercana trabajando en la Administración Pública Federal y evidentemente se llevan a cabo algunos procesos en el OIC, pero no directamente en el órgano interno de control como hubiera querido, ¿no?, en algún momento. Así es que es un tema súper apasionante para mí, espero que también lo sea para ustedes y yo me despido porque ya hoy es viernes, entonces como siempre, ya saben, suscríbanse, compartan, denle a la campanita. Si realmente esto les gusta, como les decía, pónganme aquí algún comentario si les gusta este tema de servidores públicos. Es bien importante para la ciudadanía, así es que ya saben que yo siempre respondo todos los mensajes y me pueden mandar un WhatsApp porque el WhatsApp siempre se lo dejamos abajo. Muy importante, si ven un comercial, déjenlo correr para que esto nos ayude a seguirles dando muchísimo contenido de esto. Ya saben, como siempre, soy Giovanna Cruz, abogada de la Ciudad de México y recuerden, como siempre, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nos vemos el próximo viernes.